Hola chicos, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos una vez más a través de un nuevo video. Espero que estén muy bien, que estén muy bendecidos y ya listos para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Quiero pedirles que por favor se pongan de pie. Vamos a hacer nuestra oración. Les quiero pedir que por favor repitan junto conmigo. Mis piecitos quietos mantendré, mis ojitos cerraré, mis manitas juntaré y a mi Padre Celestial oraré. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por todas tus bendiciones, por tu gran amor y por tus cuidados hacia nosotros. Te pedimos que por favor guardes, cuides y bendigas a nuestros papitos, a nuestros hermanitos y a toda nuestra familia. Te damos gracias. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien chicos, así damos inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy tendremos una nueva clase de educación cristiana. Bienvenidos. Y el tema del día de hoy se llama: La Biblia nos cuenta los milagros de Dios. Así es, la Biblia nos cuenta los grandes milagros que Dios hizo, como por ejemplo, el milagro de la creación. La Biblia nos narra en el libro de Génesis que Dios creó todo lo que existe en 6 días y el séptimo día descansó Dios. Es tan asombroso ya que de la nada Dios creó todo. Encontramos también en la Biblia otros milagros que nos muestran el gran poder de Dios, como por ejemplo las 10 plagas. Dios envió 10 plagas al pueblo de Egipto para liberar a su pueblo Israel que vivía bajo esclavitud en Egipto. En la primera plaga, Dios convirtió el agua en sangre. En la segunda plaga, del río salieron miles y miles de ranas que invadieron las casas de los egipcios e incluso el palacio donde vivía el rey. En la tercera plaga, de la arena salieron miles y miles de piojos que atormentaron a los egipcios. La cuarta plaga consistió en la llegada de miles y miles de moscas. En la quinta plaga se murieron todos los animales del pueblo de Egipto. La sexta plaga consistió en que a los egipcios les salieron úlceras en todo el cuerpo. La séptima plaga consistió en que granizo y fuego cayeron del cielo, destruyeron todo lo que encontraron a su paso. La octava plaga consistió en la llegada de miles y miles de langostas que devoraron todo lo que encontraron a su paso. Todo aquello que el granizo y el fuego no habían destruido, lo destruyeron las langostas. La novena plaga consistió en que se oscurecieron los cielos durante 3 días. Era tan densa la oscuridad que hasta la podían tocar. Y en la 10ª plaga, es decir,
La última, se murieron todos los primogénitos del pueblo de Egipto, es decir, los primeros hijos de cada familia murieron. Así Dios les demostró al pueblo de Egipto su gran poder. Encontramos también en la Biblia la historia de un gran milagro, que fue que Dios abrió el mar. Después de las 10 plagas, el faraón dijo que el pueblo de Israel podía ser libre e irse de Egipto. El pueblo de Israel así lo hizo. Pero de pronto el faraón se arrepintió de haberlos dejado partir. Así que él llamó a todo su ejército y persiguieron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel de pronto se encontró frente al mar. Entonces Dios le ordenó a Moisés que levantara sus brazos. Envió Dios un fuerte viento y abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar por tierra seca. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, los egipcios venían detrás de ellos, pero entonces Dios ordenó a las olas del mar que se volvieran a juntar, y así murieron todos los egipcios que estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Fue una demostración más del gran poder de Dios. Dios partió también en dos el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera pasar por tierra seca. Y así encontramos muchas historias más, como por ejemplo que Dios hizo que del cielo cayera un alimento todos los días para poder satisfacer las necesidades del pueblo de Israel. Dios también hizo que cayera fuego del cielo y que se encendiera el altar que Elías había edificado. Hizo también Dios caer grandes muros de un pueblo llamado Jericó. También se nos narra la historia de cuando Dios hizo llegar muchas aves llamadas codornices hacia donde estaba el campamento del pueblo de Israel, para que ellos pudieran ser alimentados de la carne de las codornices. Así como estos, hay muchísimos más milagros que Dios hizo. Todos estos se nos narran a través de la Biblia y nos muestran el gran poder de nuestro Dios. Y ahora veremos una pequeña historia relacionada con el tema del día de hoy. Historias de la Biblia. Josué cruza el Jordán. Este es Josué. Josué fue el líder de los israelitas. Y Dios lo usaría para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Josué preparó a su pueblo para cruzar el río Jordán, que era el único que dividía a los israelitas de la tierra que Dios les había prometido. Acamparon junto al río durante 3 días esperando tal como el Señor les había ordenado. En esta época del año, el río Jordán se inundaba y fluía con tanta agua que era imposible cruzar a pie. And then the Lord said, "Let there be light." Hey, priest. Yes. Come on. Dios le dijo a Josué que debía decirle a la gente que los sacerdotes llevarían el arca del pacto y guiarían a las personas a través del agua. También le dijo a los sacerdotes que entraran en las aguas y que al hacerlo, éstas dejarían de fluir. Tan pronto como los sacerdotes hicieron esto, el agua del Jordán dejó de fluir
Y los sacerdotes se pararon con el arca del pacto en tierra seca mientras los israelitas cruzaron al otro lado. All right. Dios le dijo a Josué que enviara a 12 hombres de las 12 tribus de Israel Go again. a tomar 12 piedras del lugar donde los sacerdotes estaban parados. Cuando todo esto se había terminado como Dios mandó, Josué llamó a los sacerdotes desde el Jordán. We're good. Come on. A medida que sus pies dejaban el río, las aguas volvieron a su lugar, tal como habían estado antes. Wow. Yeah. Ellos llevaron las piedras a su campamento y las colocaron como un monumento para que las generaciones futuras pudieran recordar la historia de cómo Dios llevó a su pueblo a través del río Jordán sobre tierra seca. Y eso fue todo por hoy, chicos. Espero que hayan prestado mucha atención y les haya gustado la clase. Recuerden que los quiero mucho. Espero que se porten muy bien. Hasta pronto.